A medida que va creciendo y se aproxima la fecha de la huelga, el respaldo de los trabajadores y las trabajadoras a la movilización que hemos convocado las organizaciones sindicales, se van modificando los elementos que desde otra parte se ponen en circulación para intentar conseguir evitar el éxito de la huelga, primero de participación y luego en forma de cambio de las políticas que la han motivado, que ese es el objetivo fundamental. Se empezó diciendo que nadie la iba a seguir, para a continuación, cuando empezó a crecer la sensación de que la huelga podía tener éxito, empezar a descalificar los motivos de la misma o llevar a la ciudadanía a la idea de que total va a ser inútil porque nada va a cambiar. En España no es la primera vez que se convoca una huelga general, ha habido otras por razones similares a estas y todas ellas han terminado teniendo efectos y han terminado modificando aspectos sustanciales de las políticas que nos llevaron a su convocatoria. En esta ocasión, por más que el presidente del Gobierno adopte una pose tan solemne, no será una excepción. Haría bien en mirarse en el espejo de aquellas otras personas que le precedieron al frente de la nación para no cometer los mismos errores que cometieron esas en aquellas otras circunstancias. Una huelga genera incomodidades, ya lo sabemos. Genera incomodidades y, por lo tanto, hay que hacerse a la idea de que ese día las cosas no van a funcionar de la misma manera que si fuera un día normal. El otro argumento, el otro elemento que determina esta polémica es un intento de desnaturalización de la huelga. Se apela al miedo, la coacción, los piquetes informativos, etcétera, etcétera, para intentar descalificar a las organizaciones que convocamos la huelga general. Y seguro que la señora Elena Salgado el día 30 no va a decirnos ahora vamos a trabajar para garantizar el derecho al trabajo de estas personas que están en situación de desempleo, que ya les gustaría hacer huelga y no van a poder hacerla. Solo tienen la posibilidad de participar en las manifestaciones que van a ser masivas también, que vamos a desarrollar el próximo día 29 de septiembre en todas las ciudades y pueblos de España.